Señor Coronel John Marulanda, muy buenos días. Doctor Londoño, un saludo muy cordial para usted, para su equipo y para su vasta audiencia. Los militares más destacados de Colombia que tuvieron algún tipo de formación y de contacto con el ejército de los Estados Unidos. Hombre, sí, doctor, mire, permítame decirle que es inexplicable esa decisión. Creo que ya jurídicamente ustedes la estudiaron aquí. Es una extralimitación que no tiene sentido de que ahora, después de décadas de colaboración militar con los Estados Unidos, no solamente con los Estados Unidos, les recuerdo que nosotros hemos mandado oficiales a prepararse en China también, para que no se diga que es única y exclusivamente los Estados Unidos, pero sí es nuestro socio preferencial en esto de mantener unas fuerzas militares profesionales, capacitadas, entrenadas para enfrentar los diferentes retos que hoy en día se dan en el mundo contemporáneo. Faltaba más que los mandos del ejército, no hablo solamente de oficiales, sino también de suboficiales, estuviéramos todavía en la época de las cavernas, con fusil Mauser, alpargatas y sombrero aguadeño, defendiendo al país en estas situaciones tan complejas. Esas relaciones y esos intercambios son de doble vía. No se crea que únicamente son los norteamericanos quienes vienen aquí a darnos actualización en tecnologías y conocimientos que nosotros, por nuestra situación natural, no alcanzamos a tener. Nosotros también vamos, y no solamente a Estados Unidos, vamos a diferentes países del mundo a preparar, a capacitar, a entrenar o a informar fuerzas militares y de policías sobre aspectos tan cruciales como el narcotráfico, el contraterrorismo, el terrorismo y conducción de unidades pequeñas en situaciones de este tipo de conflicto como el que hemos vivido en Colombia. Eso ha sido un intercambio frecuente, continuo. Es más, aquí en nuestra escuela militar se preparan y se gradúan oficiales de diferentes países de América Latina y del mundo. Yo, por ejemplo, un caso particular, cuando yo hice mi curso de lancero, el curso internacional, mi compañero fue un norteamericano, y desafortunadamente el norteamericano no soportó las rigurosas condiciones del entrenamiento vivo de ser evacuado. El otro norteamericano, que era un puertorriqueño de origen, pues terminó exitosamente el curso, y no es como quieren presentarlo ahora en ningún tránsito. Yo no me quiero meter en el aspecto jurídico, aunque pues lo conozco. Es un acuerdo de mutua colaboración con las fuerzas militares de Estados Unidos que se ha venido desarrollando por décadas, y aparece ahora en esta cadena de infortunios por lo que está pasando la institución, acicateados con sevicia por algunos medios. Aparece ahora pues esta señora magistrada ordenándole al presidente que en 48 horas suspenda esa actividad. Además, eso tiene unas implicaciones políticas serias con los Estados Unidos. Fíjese que ahora aparece la carta de estos parlamentarios norteamericanos pidiéndole al gobierno, casi que ordenándole al gobierno colombiano que afine lo que está haciendo con lo que usted acaba de denominar esos desgraciados papeles, malditos papeles de La Habana. La ONU también ha intervenido diciéndole al presidente que cambie las actividades del Ejército Nacional, y todo el mundo le está metiendo mano al asunto, y como resultado de eso tenemos que la encuesta, la última encuesta Gallup, que es de las más confiables, que ha mantenido durante 18 años a la institución militar como la de mayor credibilidad, y que hace 3 meses la había puesto con un pico del 85% de esa actividad. Ahora, a raíz de todo esto, pues, ¿cómo le parece que la gente bajó su criterio sobre la institución militar a un 48%? El más bajo en toda la historia de las mediciones que ha hecho esta empresa internacional sobre la confiabilidad de las instituciones del país. Y eso lo único, y pone en el primer lugar
a la iglesia, que como sabemos, y ustedes lo acaban de mencionar, tiene personajes como Monseñor Monsalvo, un irredento y amigo del ELN, que por todos los medios ha tratado de desprestigiar la institución militar, los gobiernos de turno, para tratar de favorecer a los terroristas, a los narcoterroristas y a sus sexagenarios cabecillas que siguen en Cuba muy orondos y lirondos, ordenando secuestrar, matar, dinamitar aquí en Colombia. De modo que es un panorama poco halagüeño, por decirlo menos, pero en eso estamos y yo estoy seguro, primero que los acuerdos de entrenamiento y preparación mutua que existe entre los Estados Unidos, el mejor ejército del mundo, gústele a quien no le guste, y el ejército colombiano, uno de los mejores del mundo, también van a continuar. Y en segundo lugar, que la institución militar en Colombia recuperará su prestigio lo más rápidamente posible, ¿no? Como tiene que ser. Y no hay que olvidar, señor coronel, el origen de estas relaciones con el ejército de los Estados Unidos, año de 1952, Guerra de Corea. Ahí sí que es cierto que estábamos con fusil Mauser y con alpargatas y con sombrero pajizo, más o menos, pues estoy haciendo un poco la caricatura de lo que era nuestro nivel y nuestro desarrollo, que en la Guerra de Corea lo que hubo fue una verdadera transformación del ejército colombiano gracias a su contacto con el ejército de los Estados Unidos y de otros que combatieron en Corea. Es que eso se nos está olvidando, esto no viene sino desde el año 52, coronel. Así es, doctor Londoño. La primera reforma seria fue la de 1903 por cuenta de los chilenos, que a su vez habían sido entrenados por los prusianos después de la Guerra del Pacífico y esa guerra la ganaron los chilenos, pero fue una ganancia pírrica, fue muy oneroso y decidieron reconstruir su ejército y hablaron con el Kaiser y el Kaiser les mandó y allá crearon el ejército chileno, en su momento el mejor, y de ahí el presidente colombiano del momento, creo que era Rafael Reyes, decidió traer a esos chilenos y nos formaron de acuerdo a los parámetros del mejor ejército del mundo en su momento, que era el ejército prusiano. Posteriormente fue derrotado por Napoleón, pero era el mejor ejército, se creó en 1903 por cuenta de los chilenos y solamente hasta que volvimos a Corea en el 51 fue que renovamos nuestra doctrina, renovamos nuestro pensamiento militar y nos metimos de lleno a ser un ejército profesional con hombres dedicados al oficio de las armas en defensa de un régimen democrático. De modo que desde ese 51 hubo una verdadera transformación doctrinaria, no solamente en el papel, sino en el terreno. Se empezó a conocer cómo peleaban los ejércitos de hoy en día, guerras convencionales como la guerra de Corea. Y últimamente tenemos la doctrina Damasco, que yo he criticado mucho, pero es la que está vigente, que también está muy acorde con las nuevas tendencias en el mundo de los ejércitos, pero que a mi modo de ver no aplica mucho a la realidad colombiana, porque algunos de los postulados de esa doctrina, a mi modo de ver, contradicen lo que está sucediendo en el país. Pero sea como sea, es un ejército profesional, es un ejército patriótico, es un ejército de 200 años de historia, que seguramente estas turbulencias no van a destruir, pero que sí nos pueden dar ratos amargos, porque tanto ataque, tanta sevicia con una institución de 340.000, 330.000 hombres y mujeres que día tras día, en circunstancias difíciles, en condiciones de peligro en toda la geografía nacional, están tratando de cumplir su labor, que no es una labor fácil, es una labor excepcional dentro de todas las que cumplen la gran mayoría de colombianos que son buenos, pues no es muy cómodo sentir que por los diferentes medios televisivos, escritos y radiales se ceban con el mal comportamiento de 7 soldados, cuando hace menos de un mes acaban de asesinar 8 de esos mismos soldados por allá en el Meta, y sobre eso sí no hubo ningún comentario, pasó de agache. Y ahora viene una señora magistrada y dice que nosotros, que el presidente, no nos podemos entrenar con los norteamericanos, argumentando
como bien lo discutieron ustedes jurídicamente ayer, argumentando cosas que no son. Ellos no están en tránsito, ellos están aquí. Y desde el año 51 tenemos esas comisiones que vienen a entrenarnos, a actualizarnos. Y como le digo, nosotros también vamos a entrenarnos allá. He tenido la suerte y la fortuna de mi paso en el ejército de ir varias veces a entrenarme a Estados Unidos, desde la que se en su momento Escuela de las Américas, que decían los de la izquierda que era creadora de dictadores. Estuvimos con mi curso en la Escuela de las Américas haciendo curso de paracaidismo, que era muy oneroso para el ejército colombiano, horas de avión, combustible, pago de tripulaciones, paracaídas, los riesgos que se corren. Los norteamericanos ricos nos enseñaron a ser buenos paracaidistas, después entrenamiento en comando de pequeñas unidades en la selva, algo en lo cual nosotros le dábamos un poquito de como decimos coloquialmente, de sopa y seco a los gringos. Los gringos tenían esa experiencia de Vietnam, nosotros teníamos la experiencia aquí de Tolima, Huila y demás, y hay un buen intercambio sobre eso. Posteriormente, como piloto de helicóptero de combate, fue una actualización muy grande que se hizo sobre las técnicas que estábamos utilizando, y eso condujo a la formación de la aviación del ejército, que fue un elemento decisivo en la derrota militar de las FARC. De modo que esos cambios son beneficiosos para el país, para la paz y la seguridad del país, para la profesionalización de nuestras fuerzas militares, de nuestros cuadros, y es incomprensible que ahora eso se quiera pues acabar. Es incomprensible que eso se quiera someter al Senado de la República y llevar a debate en el Congreso de la Nación lo que es una facultad del presidente como comandante supremo de las fuerzas militares, y que es una necesidad absoluta la evolución permanente de las fuerzas militares de Colombia y del ejército en particular. Bueno, señor coronel, déjeme decirle que el doctor Londoño, que seguramente los de la izquierda y la oposición que están promoviendo eso, lo que querrán es que vengan aquí a entrenarnos las avispas negras de Cuba, como lo hacen en Venezuela. Eso sí los haría felices, y sobre eso no dirían absolutamente nada, como no dicen nada del entrenamiento que se hace en Venezuela por parte de los rusos, de los chinos, de los cubanos, de los iraníes. Ahí sí, mutis en el foro, salen por una puerta, pero cuando se trata de Estados Unidos, inmediatamente ponen el grito en el cielo, lo que demuestra un marcado tinte ideológico sobre todo esto. Está bien que la oposición, necesitamos oposición, pero que sea una oposición razonable, en beneficio del país, en beneficio de los colombianos, no una oposición parcializada y marcadamente de izquierda como la que estamos viendo con estos hechos. Bueno, señor coronel, y cambiando de tema por un minuto, ¿cuándo son las elecciones en Acore? Hombre, doctor Londoño. ¿Cuándo lo permite el COVID-19? Pues mire, la Junta Directiva de Acore actual, encabezada por mi general Ruiz, pues está cumpliendo todos los parámetros legales. Ellos tienen una oficina jurídica que se mantiene en permanente contacto con las oficinas jurídicas de los ministerios respectivos, los que gobiernan pues todos los parámetros de Acore. Se estima que probablemente a principios, mediados o finales de septiembre ya habrá un llamamiento a las elecciones formales y a la Asamblea General de Acore, que, como usted sabe, debido pues a esta pandemia, ha visto trastocado el horario que tenían, todo el esquema de elecciones y demás está trastocado. Pero mire, seguimos en campaña, el equipo que se llama la plancha número 3, de la cual yo formo parte, pues ha venido dando una serie de actividades muy interesantes. Ayer tuvimos una charla con el doctor Omar Bull, no sé si lo ha llevado usted. Claro, aquí ha estado y con cuánto éxito. Así es, señor. Excelente expositor, maravilloso expositor, un hombre de ideas clarísimas. Sí, señor. Ayer estuvimos con él, tuvimos unos expositores brillantísimos sobre lo que significa la 5G para la sociedad actual y para Colombia. Tuvimos una exposición de perspectivas políticas muy muy buena con el señor general Rubiano Grot, de la retirado de la Fuerza Aérea, que forma parte del equipo.
hemos tenido y hemos hecho una campaña de aspectos políticos. Tuvimos una exposición muy buena sobre el señor Alex Saab, y dentro de poco vamos a traer un experto norteamericano reconocidísimo a nivel continental para que nos hable sobre China, la presencia de China y qué significa China para Colombia, para América Latina, qué nos va a traer esos chinos haciendo el metro de Bogotá, cuál es la perspectiva. Entonces, seguimos en campaña, evidentemente el equipo, que no es un hombre, porque hemos cambiado la idea de que a Core y a la reserva la salva un hombre providencial, un general o un coronel, o un tipo que baje del cielo y que se convierta en el salvador de la situación. Creemos que las situaciones ameritan hoy en día es un equipo, gente que sepa, gente preparada y que en equipo saque adelante la situación. De modo que la plancha número 3 sigue en la pelea y esperamos que cuando llegue el momento, pues los acorados vayan a las urnas y elijan lo que consideren la mejor opción para el futuro de esta, la más antigua, la más organizada, la más poderosa de las organizaciones de reservistas del país. Señor Coronel John Marulanda, inmensamente agradecidos con usted como siempre. A usted, doctor Londoño, muchas gracias y feliz día para usted y su equipo.